Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. Les estamos acompañando en la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en este espacio de reflexión desde la ciudad de Lima les acompaña un servidor, Henry Moreno. Continuamos con el maravilloso libro de Vaso Roto, el vaso roto de la Madre María Luisa del Inmaculado Corazón, fundadora de Obras de Amor y una gran mujer que nos ha dejado muchos escritos espirituales, muy a propósito para la oración, muy a propósito para la meditación y para profundizar en la vida espiritual. Hoy nos trae un tema muy importante, como todos los que ella suele meditar. Lleva por nombre Vivir mi vivir. Aquí ya podríamos empezar a reflexionar si ese vivir mi vivir tiene que ver con un vivir egoísta. No lo creo, pero el título daría la impresión de que es esto lo que quisiera indicar, aparentemente, porque vivir mi vivir es como vivir lo que soy yo. Pero la vida espiritual nos dice que vivir lo que somos nosotros al margen de Dios, pues es un egoísmo que no lleva a ningún lado, o sí, que lleva a la muerte y finalmente a la condenación. Pero vivir nuestro vivir en la perspectiva de Dios es algo muy distinto. Por eso veamos lo que la Madre nos dice. Empieza como siempre con una cita bíblica. A la hora que menos penséis. Y los que suelen meditar en las Sagradas Escrituras saben que a continuación continúa el texto bíblico diciendo, viene el Hijo del Hombre, a la hora que menos penséis, y se nos exhorta a estar en vigilancia. Dice la Madre, solo en el tiempo se construye la eternidad. El tiempo es un tesoro puesto en mis manos, el mayor de todos los tesoros. La eternidad será para mí lo que yo quiera que sea. Empieza ya a darnos pistas muy concretas de ese vivir mi vivir, no en ese sentido egoísta que decíamos, sino en el sentido de saber aprovechar el tiempo que nos ha sido dado a todos y cada uno de nosotros para que pongamos toda nuestra voluntad en poder hacer esa voluntad de Dios en cada instante del tiempo. Por eso, esa eternidad que Dios nos promete, que Cristo nos ha abierto con su redención, Él ha querido que pase por lo que nosotros hagamos. Como nos recuerda San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y ese sin ti es este vivir mi vivir, es este lo que yo quiera que sea, porque depende de mi utilización del tiempo en poder ponerme en la voluntad de Dios, en hacer las cosas que construyen verdaderamente el reino. ¿Cómo tendría que traficar mis días y negociar mis horas? ¿Cómo las traficamos? Como en el término que ella utiliza. ¿Cómo negociamos nuestras horas? Tal vez las negociamos con valores materialistas, tal vez las negociamos con valores sensuales, tal vez las negociamos con valores de entretenimiento, de diversión, de esparcimiento. Se nos esfuman las horas de esta manera, pues no es una moneda que sea muy preciada para la eternidad. Más bien se queda aquí en la tierra y como nos recuerdan las Sagradas Escrituras, se hace polvo, se lo come la polilla. Cada momento es un don. Todos los momentos hacen una vida, inefable don de Dios. Este don, unos lo explotan al máximo, otros al cero. Buen momento de hacer una evaluación cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Es una realidad que en el juicio, principalmente en el juicio particular, que es el que tendremos todos y cada uno de nosotros en el momento de la muerte, cuando estemos frente a nuestro Señor, se nos pedirá cuenta de cada segundo y hemos desperdiciado mucho el tiempo, muchas veces por flaqueza y debilidad, muchas veces por malicia, muchas veces porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Claro que es cierto que depende de nosotros este vivir mi vivir, ese vivir que yo tengo que vivir, pero es el que Dios me pide.
Pero también es muy cierto que por nosotros mismos no podemos hacer nada. El Señor nos lo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Tenemos que pedir la gracia de Dios, la ayuda de la Santísima Virgen María para poder vivir mi vivir en la frecuencia de Dios, en los tonos de Dios y poder hacerlo. Corriendo por la autopista de la vida, dos criaturas salidas de las mismas manos vuelven a ellas de qué distinta manera. Tengo pues que vivir profundamente mi vivir y dejar lo que pasa para vivir de lo que no pasa, porque esta temporalidad pasa, estas cosas que vivimos sobre la tierra pasan, pero tenemos que darnos cuenta qué cosas de esta vida que Dios nos ha regalado no pasan. Aquí sería oportuno recordar esa frase de San Juan de la Cruz: al final de la vida seremos examinados en el amor, porque el amor no pasa, como nos recuerda San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, cuando habla de que la fe pasará porque estaremos frente a Cristo y ya no necesitaremos creer, sino que le veremos cara a cara. La, la esperanza pasará porque teniendo ya a Cristo, poder verlo en la eternidad será una esperanza colmada. Pasará, pero el amor, la caridad, no pasará. Y sobre esto seremos examinados. ¿Cómo amamos a nuestras esposas, las esposas a sus esposos? ¿Cómo fue el amor para nuestros padres, para nuestros familiares, los más cercanos? ¿Cómo fue el amor para nuestro prójimo? ¿Cómo fueron nuestras obras de amor? ¿Estaban cargadas de sacrificio? Esto es lo que no pasa. Luego, tras la piedra rectangular de mi sepulcro, se encontrará mi vida plena. Esperemos que sea así, que haya esa plenitud. Espiga que se quebró no por los años, sino por el peso. Ojalá que sea la espiga que se quebró por el peso del amor y no por el peso de las cosas materiales y que al final se quebró, pero no para llevarme a la eternidad, por lo menos no a una eternidad bienaventurada. Que sea como siempre nos recordaba Santa Teresita, que el Señor la encuentre sin nada porque todo se lo entregó a Él. Espiga quebrada no por los años, sino por el peso. Vida que se hizo anciana en breve tiempo, cuyo tallo durmió al regazo de los soles abrasantes y se curvó al fin con estilo de mies madura y repleta. Esa curva que muchas veces aparece en muchos de los santos, curva en sus espaldas que los hacía doblegarse en amor y adoración días, horas, frente al Santísimo, frente a la cruz, y sus cuerpecitos se fueron formando con esa curva de puro amor. Espiga que en cada tiempo de su tiempo metió un ara para ofrendar su tiempo, y de cada circunstancia hizo un altar, donde elevar su patena a techo o sol. Eso me hace recordar que también nos recuerda nuestra Santa Madre Iglesia en muchos documentos magisteriales, a partir de lo que nos han dicho los santos y los padres de la Iglesia, de que la gloria de Dios es el hombre. Pero no cualquier hombre, el hombre puesto en la voluntad de Dios, el hombre que se ha hecho Eucaristía, es decir, hostia viva, hostia sacrificada, el hombre que se ha hecho un altar, el lugar donde Dios puede hacer sus sacrificios. De esto nos habla la Madre, dónde elevar su patena, donde va esa Eucaristía viva hacia el sol eucarístico, en ofrecimiento a Él. Sería una gran lástima que en mi vida no actualizase mi eternidad, o sea, que no la tuviéramos en cuenta, que no estuviera dentro de nuestra perspectiva. Qué triste el solo pensar que pueden haber seres humanos que ni siquiera creen en ella, que piensan que como cualquier animal llega la muerte y todo acaba, pero no es así. Actualizar la eternidad es dar sentido a esta vida, de lo contrario es un fracaso. Porque las horas están ya marcadas, y corre la aguja del despertador, cuyo timbrazo cerrará para siempre mis ojos y anudará para siempre mis manos.
Cuán cierto esto que nos dice la madre, porque en el momento de la muerte todo acaba, ya no podemos hacer mérito, ya no cabe el arrepentimiento. En exorcismos que hacía el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, un exorcista oficial del Vaticano en su momento, tal vez uno de los más importantes, nos contaba que en uno de sus libros, eh, más fuertes que el diablo, más fuertes que el demonio, nos contaba que cuando hacía algunos exorcismos y por la autoridad que le daba la iglesia, hacía hablar a los demonios, estos contaban que los condenados lo primero que dicen cuando saben que están condenados es: erré, me equivoqué. Pero ese arrepentimiento, que muchas veces no es arrepentimiento, sino ya remordimiento, porque están instalados en el pecado para siempre, no les sirve de nada. Eso serviría durante la vida y serviría mientras ese remordimiento me lleva a un arrepentimiento real y por lo tanto a la confesión, por ejemplo, a un acto de contrición perfecto. Por eso tenemos que aprovechar ahora que vamos en esta vida para acogernos a esa misericordia de Dios. Después llegará el juicio. Cada campanada del reloj es Dios que se acerca para decirme que te acercas a Dios. Tengo que elevarme al Señor por entre las especies de cada acontecimiento. Es probable que haya acontecimientos que para nuestra realidad sean más fuertes que otros, más dolorosos que otros, algunos más aplastantes que otros. Y también de una manera muy contraria, acontecimientos que sean más gloriosos que una simple cotidianidad. Pues en los unos y en los otros tenemos que dar gracia y gloria a Dios, reconociendo que los de gloria no dependen de nuestras capacidades, sino de la pura gracia y de los dones que Dios nos ha dado. Y que cuando llegan las pruebas fuertes que son por el otro lado y que Dios permite, también tengo que darle gloria a Dios porque Él lo permite para mi mayor bien y no quedarme lamentándome o alejándome de Dios. Por eso todo acontecimiento tiene que ayudarme a elevarme al Señor y recibirlo todo con el fervor que pongo mi lengua sobre una partícula, porque es Dios mismo el que se me da entre los accidentes de la persona difícil, de la enfermedad dolorosa, de la tentación oculta, de la rareza ajena. Me hace recordar un hombre contemporáneo nuestro, un documentalista, Juan Manuel Cotelo, que ha hecho documentales católicos y alguna vez en alguno de estos documentales decía: cuando veo la experiencia de alguien que de pronto viene eso, como de pronto me va a importunar en el trabajo que yo estoy haciendo, de pronto es un pobrecito que viene a pedirme limosna, o de pronto es una persona eso, impertinente, que me interrumpe en mis momentos de trabajo, he aprendido a ver esto que nos dice la madre en cada uno de estos acontecimientos o de accidentes, esa persona difícil, ver que ahí está Dios. Y entonces él decía: ah, es que ahí viene Dios, pero viene disfrazado, viene oculto, pero yo ya lo he descubierto, ahí está. Y entonces, ¿qué haría yo con él? Con Dios, atenderlo de la mejor manera. Para eso tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo y ponernos los lentes espirituales. Tengo que comulgar cada hoy con el mismo fervor que me acerco a la Eucaristía. Por eso los santos siempre dicen: hoy, hoy comienzo. Cada día es un nuevo comienzo. No podemos dar las cosas en la vida espiritual por sentadas, porque si las damos por sentadas es empezar a ir hacia atrás. Tenemos que dar la lucha cada día y es por eso que nosotros pedimos en el Padre Nuestro el pan de cada día, no solamente el pan material, pero sobre todo el pan espiritual que nos dé la fortaleza para el combate de cada día. Hoy empiezo, también nos lo recuerda San Expedito, que es el santo de las causas urgentes y al cual también le pedimos la especial asistencia para cada día, porque es el santo que siempre quiso aprovechar el hoy. Cuando se le vino a plantear que dejara una cosa muy importante para mañana, él decía: no, hoy, mañana no existe, no lo tenemos seguros, no sabemos qué va a suceder mañana, hoy. Comulgar cada hoy, cada
segundo, cada minuto. Así, apretándolo, tengo que comulgar mi tiempo. Wow. Esta frase que nos da la madre, pues es de una responsabilidad enorme, porque cuando escuchamos el término comulgar, para nosotros es sagrado. Comulgamos a Cristo en la Eucaristía, pero ahora ella nos insinúa también que el tiempo es una cosa sagrada. Y si yo no lo aprovecho, si no comulgo con Él, es decir, en las dimensiones de Dios, es pérdida y pérdida grave para mi salvación. Cierto que no a todos nos tocará la hora de un martirio sangrante, pero a todos se nos pedirá vivir a estilo mártires. Esto es una verdad muy grande que hemos comentado en muchos otros espacios, especialmente aquí en lo del vaso roto. Porque a no todos se nos pide, como dice la Madre María Luisa, una entrega martirial sangrienta como la de Cristo, como la de los primeros mártires cristianos y como la de muchos mártires durante el siglo XX que han superado en número a los primeros mártires cristianos, a propósito. Tal vez nosotros no lleguemos a eso, primero porque es un don que Dios da a quien quiere. Y generalmente detrás de eso hay una vida muy sacrificada y muy santa. Pero lo que nos pide a todos es una vida martirial. Todos estamos llamados a eso y es lo que Dios quiere. Y ese martirio se ofrece en las pequeñas cosas de cada día, en el alfilerazo de cada día, decía Santa Teresita del Niño Jesús. La vida hay que descubrirla. Ella es un puñado grande de horas que la mayoría de los hombres ni las cuentan ni se dan cuenta. No las contamos porque tal vez resultaría una losa pesada para nosotros el examinar nuestra conciencia y nuestra vida y darnos cuenta de cuánto tiempo perdido hemos tenido. Pero esto no nos puede llevar a quedarnos de brazos cruzados, ni nos puede llevar a una decepción y a un fracaso y a quedarnos tumbados. Nos tiene que llevar a sacudirnos, a clamar la misericordia de Dios y a pedirle a Él, a la Virgen Santísima, que nos ayude a vivir cada minuto y cada hora, como dice la Madre, descubriendo nuestra vida, sabiendo que en cada segundo y en cada minuto hay algo que Dios en concreto nos quiere estar diciendo. Pero a veces, como no recurrimos a la gracia y no pedimos ayuda, no sabemos cómo descubrirlo. Estoy recordando también que San Juan de la Cruz nos recuerda en las noches oscuras que muchas veces al vernos ante ese vacío de no saber qué hacer con las horas, y por eso recurrimos al entretenimiento y por eso recurrimos a un sucedáneo, nos vamos, no sé, a bailar, nos vamos a ver una película en el cine. Yo no estoy queriendo decir que estas cosas necesariamente sean malas, pero sí que definitivamente debe haber mejores cosas que no se queden aquí en este mundo, sino que sirvan para la vida eterna. O lo que es peor, me voy a tomarme un trago y a emborracharme, me voy a hacer un sensual en cualquier lado. Muchas veces me voy de viaje por el mundo para evadirme, queriendo encontrar lo que no he podido encontrar. En esa hora, tal vez de oscuridad, en ese segundo de oscuridad, donde no sabiendo qué hacer, porque no recurro a Dios, recurro a estos sucedáneos. Pero San Juan de la Cruz dice, no, necesitamos instalarnos en ese momento, confiar en Dios y preguntar cuál es su voluntad. Los sentidos tenemos que dormirlos para que no nos afecten en obrar el mal. Cuando los sentidos estén muertos en el sentido de que estén dominados con la acción de Dios, con la gracia de Dios y con la voluntad humana, entonces podremos empezar a escuchar lo que la gracia de Dios nos habla en el silencio y no desesperar. Dicen los padres espirituales que normalmente esos primeros comienzos cuestan, pero después el alma empieza a fluir y entonces ya no se desespera por esos instantes en que le da la impresión que se aburre, que no sabe qué hacer con su vida, que tiene que buscar algo porque si no, no es persona. Y resulta que Dios nos busca justamente porque somos personas para entablar el diálogo con Él. Pero necesitamos aquietarnos, aquietar nuestras personas. Cierto, nos ha dicho, la vida hay que descubrirla y sin embargo, a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. No sabemos en qué momento se nos va a pedir este tiempo.
8.000 almas de católicos fueron enviadas en un instante por la bomba atómica ante el tribunal de su creador. Recuerden, en Hiroshima. Ellos no pensaban que la vida se les iba a reclamar de un momento a otro. Oh tiempo que eres el censo de mi eternidad. Si pensara a fondo que todos los segundos de mi vida tienen repercusión allí, y vamos a decir, acá que vibra para la eternidad, pero allí sobre todo, porque allí contará como mérito, mérito del amor, de lo que hicimos. Hoy se llama un pergamino donde queda taladrado el mañana. Cada despertar es un nuevo recomenzar. Pero en cada despertar solo se suele pensar quizás, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer lo otro, hoy viviré esta apretada situación, hoy me espera tal o cual alegría. Aquí se reduce la visión completa de la vida para la mayoría de los seres humanos. Toda la perspectiva del amanecer queda encerrada en el marco de sus ocupaciones, tristezas o felicidades. Aquí la Madre María Luisa nos está diciendo exactamente lo que hacemos todos los días, las actividades en las que nos solemos meter. Esto es lo que los padres de la iglesia en las palabras griegas denominaban los logismoi, logismoi, los pensamientos que nos machacan la cabeza con toda esta materialidad, con todas las actividades, y los pragmata, en las cosas en las cuales nos metemos, las actividades que no tienen pausa, pero que no puntúan para la vida eterna. Pues todo eso lo tenemos que dejar. Que nos falte tiempo para rebuscarle de todo lo mejor. Eso sí, que sintamos que no nos da la vida para darle gloria a Dios. Si pensáramos lo que es la vida, he perdido una hora y lo decimos lamentándonos. ¿Qué será perder una vida? Así remata la Madre María Luisa este capítulo. Y aquí entonces entendemos, recapitulando, lo que significa ese vivir mi vivir. Vivir ese vivir que significa el tuyo y el mío, aprovechando cada instante de la vida, intentando no perder el tiempo, sabiendo que hay santos que hicieron voto de no perder el tiempo, pues un mea culpa que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, porque en mayor o menor grado perdemos, hemos perdido y continuamos perdiendo el tiempo porque no caemos en cuenta el peso de la eternidad. Bien, con esta reflexión llegamos al final del programa. Como siempre, queridos amigos, agradecerles por estar allí. Hagan que este programa pueda contar, este tema sobre todo, pueda contar para muchos más, dándonos un like, dejándonos un mensaje, diciéndonos qué opinan de estos temas que les estamos trayendo. Déjenos un comentario y como siempre al final del programa le pedimos a la Santísima Virgen María que sea ella, nuestra Madre, la que recoja en su dulce e inmaculado corazón todas nuestras intenciones. Le decimos a nuestra Madre, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Queridos amigos, como siempre, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen a un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.